Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a Introducción a la Comunicación. Estamos grabando, vamos a transitar hoy la clase 1, la primera clase de esta cursada virtual. Antes de entrar al tema que vamos a trabajar hoy y que espero que hayan podido ver en el cronograma y en el programa que ya está subido desde la semana pasada, les traigo como una herramienta que ustedes puedan empezar a utilizar si es que ya no lo habían hecho o no lo habían probado, por decir de alguna manera, en sus estudios secundarios, que es la toma de apuntes. Quizás para algunos puede ser una tontería, pero es una herramienta y una práctica que une como estudiante, tiene que empezar a desarrollar más que nada para poder recordar o poder hacer pequeñas anotaciones en base a la clase, a lo que les va sirviendo de lo que cualquier docente que ustedes se crucen pueda llegar a decir y que los guíe a la hora de abordar los textos. Básicamente ese sería el fin o la utilidad de la toma de apuntes. No es que yo voy a decir algo extraordinario, nada que ver, pero sí quizás los apuntala un poco. Ya les digo, hacerse como un cuadrito o una guía. Tampoco es que tienen que anotar textuales, o sea, una cita que yo digo y que es así, que no va a ser de otra manera, para nada. Esa no es la finalidad del apunte. Pero sí que, no sé, si algo les resuena, si algo los ayuda a comprender más un concepto, si dicen, bueno, este autor va por acá y entonces me anoto algunas palabritas para retomar cuando lea el texto, me parece que así va a poder ser beneficioso y se los propongo para trabajar hoy puntualmente, pero también para que lo vayan desarrollando a lo largo de todas las clases que vamos a ir teniendo. Para poder hacer esto de manera digital, digamos, o virtual, les propongo que tienen cargado en la hoja de ruta. Si no la vieron, seguramente la habrán visto porque está colgada al principio en la clase 1, ¿no? Pero cada clase, tanto yo como Rocío, mi compañera, vamos a estar subiendo una hoja de ruta como para que ustedes estén guiados a la hora de abordar la clase. Básicamente sería un repaso de lo que vimos en la clase anterior, cómo se va a desarrollar la exposición teórica, qué textos vamos a ver y qué recursos vamos a utilizar. Y bueno, y ahí van a tener los enlaces a la bibliografía de la clase y también los recursos que vamos a utilizar. Para esta clase y antes de seguir, les propongo que pausen este video y puedan familiarizarse con las herramientas digitales que les proponemos para trabajar en esta oportunidad. Estas herramientas son Google Drive, Google Docs, la pizarra Jamboard de Google y el Padlet. Básicamente todas estas opciones tienen posibilidades para que ustedes tomen apuntes desde esas plataformas virtuales, digamos, de todas esas herramientas. Por eso mismo, y para que esto no sea más denso o más extenso, sino que sea interactivo, le propongo que pausen este video, se agrupen de a 2 o de a 3, como ustedes prefieran, y puedan abordar en esas pequeñas parejas o grupos estas 4 herramientas, ¿no? Que las conozcan, tienen videos explicativos, pueden entrar a la misma plataforma y empezar a indagar, son bastante intuitivas todas las que les proponemos y elijan algunas, las que les sea de más utilidad para ustedes, para tomar apuntes sobre lo que vamos a trabajar en esta clase, que son los dos textos, el texto 1
que es la ficha de cátedra de Comunicación 1 de la Facultad de Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, y un segundo texto que es de Amaro La Rosa, para trabajar el tema de esta clase, que era el Estatuto Científico de la Comunicación. Así que bueno, pausen este video, nos vemos en un ratito después de que hayan probado y experimentado con las herramientas estas digitales que les proponemos. Bueno, espero que les haya servido las herramientas, que hayan podido identificar una, elegir una con sus compañeros, y nos vamos a meter de lleno entonces ya en los textos a trabajar. El primer texto de esta exposición teórica va a ser el texto de introducción a la, de Comunicación 1, la ficha de cátedra de Comunicación 1. Como ustedes se habrán dado cuenta, espero que hayan podido leer o aunque sea mirar el texto antes de esta clase, y si no lo harán después, pero en el texto se toman varias posturas sobre un mismo tema, que en este caso es el Estatuto Científico de la Comunicación. Estas posturas se abordan, digamos, a través de diversos autores. Y esto es lo importante, básicamente, más allá del contenido, que ahora lo vamos a trabajar, obviamente, entender que en la comunicación y en casi todas las ciencias sociales o todas las ciencias que estudian los fenómenos sociales, ¿sí? Lo que tiene que ver con las sociedades, el individuo, no hay una verdad, no es que lo que dice tal autor, o yo puedo dar un enunciado, una hipótesis, y que esa es la hipótesis final. No, cada autor tiene diversas posturas, muchas posturas que vamos a trabajar son encontradas, ¿no? Quizás algunos autores están de acuerdo en algo y en otra cosa no, pero todo es justificado. Todo está inscrito en un cierto paradigma o se basa en tal teoría. Y eso es lo que me interesa, lo que nos interesa como cátedra, que ustedes puedan identificar, ¿no? Que cada cosa que ustedes digan a la hora de tomar un apunte, a la hora de responder una pregunta, a la hora de dar un parcial, siempre tiene que estar justificado. Tiene que decir, tal persona dice esto porque se inscribe en este paradigma, porque se basa en esto, porque cree en esto. Y eso es importante también justamente para entender eso, para empezar a ver los juegos de poder, cómo influye el verdad y el saber en las relaciones de poder y demás. Obviamente esto es un trabajo, ¿no? Un trabajo cognitivo que vamos a realizar juntos, pero que me interesaba así como ponerle palabras y que ustedes, nada, básicamente ir nombrando algunas cosas, ponerle nombre a algunas prácticas, a algunas maneras de hacer las cosas que nos beneficien o nos ayuden a la hora de abordar estos textos. En la ficha de cátedra del texto de Comunicación 1 trabajamos con el Estatuto Científico de la Comunicación. ¿Qué es lo que hace que una ciencia sea ciencia, que nosotros podemos llamar a algo como ciencia? Bueno, lo primero es tener un objeto de estudio propio. Es decir, que eso que nosotros denominamos ciencia se encarga de analizar determinada clase de fenómenos que se producen en la actualidad y en la sociedad. ¿Qué pasa respecto a la comunicación? En esta ficha que nosotros leímos para leer, Armand y Michel Matelar plantean que los procesos de comunicación están situados en las confluencias de varias disciplinas. ¿Por qué es esto? Porque la comunicación es una práctica social. Los procesos de comunicación se inscriben en un momento histórico, en una sociedad determinada, en una cultura determinada. Entonces, lo que estos dos autores plantean es que de alguna manera la comunicación o los procesos de comunicación están acosados por la legitimidad científica. ¿Por qué? Porque adoptan o
intentan adoptar modelos de las ciencias naturales, es decir, de ciencias fijas, de ciencias que no están atravesadas por la realidad del hombre o por la realidad de la sociedad, y los adaptan para utilizarlos en una ciencia que, como ya dijimos, y bueno, la postura de la cátedra es que la comunicación sí es una ciencia, ahora lo vamos a seguir desarrollando, pero en una ciencia que su objeto de estudio varía constantemente, es social y está atravesado por las relaciones culturales. Por lo tanto, y ya a partir de esto primero podemos ver que el Estatuto Científico de la Comunicación se da un gran debate. Amaro La Rosa, que es el autor del segundo texto que vamos a leer, que es básicamente, se ve más en profundidad lo que destaca el artículo de la Cátedra 1, plantea que hay diversos puntos de vista de la comunicación como disciplina y lo divide en tres grupos. El primero son los comunicólogos, que creen que la comunicación sí responde a los lineamientos del conocimiento científico y que tiene criterios conceptuales propios, los cuales son frutos de la investigación y de la comunicación sí como ciencia. El segundo grupo que plantea Amaro es el de los integracionistas, que dicen que la comunicación es un cuerpo de conocimientos, pero que no tiene identidad como ciencia. ¿Por qué? Porque toman elementos conceptuales de diversas disciplinas sociales y los aplica sin aporte propio. O sea, los criterios metodológicos que adopta la comunicación están desarrollados por otras ciencias, que son más legitimadas en el campo de la investigación. Entonces, básicamente los integracionistas sostienen esto, que hay una dependencia epistemológica. Y por último está el grupo de los negativistas, que plantean que los estudios comunicacionales no reúnen las condiciones suficientes para poder denominarlos científicos, ya que se basan en paradigmas diversos. ¿Cuál es la postura de Amaro? Amaro La Rosa lo podríamos ubicar dentro de esos mismos grupos que él propone como un comunicólogo, porque él sí cree que la comunicación es una ciencia. Obviamente lo que plantea él es que la comunicación como práctica, o sea, la comunicación en sí misma no involucra conocimiento científico, pero por todo el trabajo teórico que se desarrolla a partir de ella, o sea, tomando la comunicación como objeto de estudio, sí se puede considerar que es una ciencia. Aún así, Amaro dice que su objeto de estudio no está definido y que es multidimensional. ¿Qué significa esto? Que como abarca diversas prácticas, diversas eh, estructuras sociales, requiere de diversos enfoques y se puede analizar desde distintas perspectivas epistemológicas y metodológicas divergentes. Además, justamente como este objeto es multidimensional, se está reinterpretando constantemente y se transforma constantemente. Perdón, hace mucho que no hablo tanto porque no estoy viendo a mucha gente como todos, espero que todos nos estemos cuidando, se me traba un poquito la garganta. Bien, el segundo autor, como ya verán, ya entramos directo al texto y solo vimos dos autores, ¿no? Y vamos a trabajar muchos más. Por eso es tan importante que tomen estas herramientas que les propusimos para trabajar y que puedan tomar ahí apuntes y guías que los ayuden. El segundo autor, el tercero, perdón, porque hablamos de Matelar también, es Torrico Villanueva. Torrico Villanueva es un integracionista, según lo plantea la definición de Amaro La Rosa, porque dice que la comunicación es un campo de construcción y que tiene debilidad epistemológica, ya que depende mucho de nuevo, Amaro también lo planteaba esto, de los aportes teóricos y de las construcciones de otras ciencias. Además,
plantea que la comunicación está acechada por desconocimientos externos, o sea, básicamente lo que él plantea es que la comunicación, la comunidad científica no acepta la comunicación como una ciencia y que sus enfoques son parciales, diversos y muchas veces enfrentados. Además, y esto es lo que particularmente nos interesa de Torrico, es que él dice que los objetos de estudio que le asignaron a la comunicación era el correcto. ¿Por qué? Porque a veces, lo vamos a ver en la próxima clase cuando vean teorías, ¿no? Pero en general se dice que el objeto de estudio de la comunicación es los medios, o que es el emisor, o que es el mensaje, que es el receptor. Bueno, Torrico dice que no, que, que no, ninguno de esos es el correcto y que el objeto de estudio de la comunicación debe ser el proceso mismo de la comunicación, no puede ser de ninguna manera un elemento aislado de ese proceso. Entonces, si él describe el objeto de estudio de la comunicación así, este es el objeto de estudio que toma, se menciona en el texto que toma la cátedra 1 de la UNS y que también es el que toma la cátedra nuestra en Introducción a la Comunicación como objeto de estudio de la comunicación. Dice que es el proceso social de producción, circulación mediada, intercambio desigual, intelección y uso de significaciones y sentidos culturalmente situados. Entonces, a partir de esta definición, por eso mismo están de acuerdo tanto Torrico como Amaro de que el objeto de estudio de la comunicación es multidimensional, porque hay que estudiarlo de una manera que dé cuenta de la forma más completa posible, o sea, de una manera interdisciplinaria, es lo que plantea Torrico. Después en el texto se menciona a Miquel de Moragas y Spa, que lo que plantea es que la comunicación hace referencia a un fenómeno transversal que interesa a todas las ciencias sociales y humanidades, en cuyo conocimiento, ¿no?, confluyen métodos y puntos de vista aportados por las diversas ciencias sociales y humanidades. Entonces, la teoría de la comunicación tiene que tener una tarea interdisciplinar. Esto ya lo venimos mencionando, ¿no? Los tres autores que vimos que se basan básicamente en el Estatuto de la Comunicación, lo que plantean es que la comunicación no se puede estudiar de ninguna manera solamente desde una disciplina o desde un solo enfoque, justamente porque es multidimensional, interdisciplinar. Spa dice que hay que combinar los conocimientos y métodos de distintas disciplinas y que esto, por supuesto, produce o crea un reto epistemológico. Spa lo que marca interesante son 3 niveles de esa posible colaboración entre disciplinas, que es como que uno va superando al otro. El primer nivel es el de pluridisciplinariedad, que básicamente es colaboración entre distintas disciplinas. El segundo es el de la interdisciplinariedad, que implica ya sí un poco de confrontación, ¿no? Que no es solo unir los métodos, las colaboraciones entre distintas disciplinas, sino que estas empiezan a interactuar entre sí para poder explicar lo relativo a la comunicación. Y el tercero es un enfoque, un nivel transdisciplinario, que implica para Spa un nivel superior de abstracción que busca nuevos paradigmas y supera las limitaciones, las fronteras de cada disciplina. La Rosa, volviendo a él, plantea que este nivel es el más utópico, o sea, es el más dificultoso, el más costoso, pero también es el al que hay que apuntar, ¿no? Al que la comunicación tiene que apuntar. También lo destaca la Cátedra 1, tomando a Amaro y también nosotros. El nivel transdisciplinario es el necesario para poder estudiar los fenómenos de la comunicación. Bien. Después en el texto se toma como un autor interesante para este juego de comunicación y cultura
que nosotros también vamos a profundizar en las unidades subsiguientes, pero que está bueno darle una introducción, es Aníbal Ford. Él no se ocupa del Estatuto Científico de la Comunicación, pero sí sirve este abordaje que él hace entre comunicación y cultura como para poder centrarnos también en las prácticas de la comunicación. Lo que él plantea es que los medios y la comunicación no pueden estudiarse aislándolos de las transformaciones socioculturales y económicas. Y él dice que esto implica una crisis. Lo que él propone observación de los medios por un conjunto amplio de disciplinas, un abordaje transdisciplinario, que él la denomina teoría de la cultura. Pero acá entonces tenemos a un nuevo autor que está de acuerdo nuevamente y apoya el enfoque transdisciplinario para los estudios, para el estudio de los procesos de la comunicación. Justamente porque es una práctica social que está, nuevamente lo repito, arraigada a los procesos culturales, a las relaciones de poder y a las relaciones sociales que de alguna manera no, las relaciones sociales que determinan a los sujetos y que al mismo tiempo están determinadas por los sujetos, o sea, por nosotros mismos. Bueno, lo dijimos, la cátedra desde Introducción a la Comunicación adherimos a la postura de Amar la Rosa, o sea, seríamos unos comunicólogos porque creemos que la educación también, pero creemos que la comunicación es una ciencia que tiene un objeto de estudio propio, que es el que plantea Teórico Villanueva, que es el proceso en sí mismo, y tiene una disciplina científica. Lo que sí sostenemos y reconocemos es la dependencia epistemológica de la comunicación, que no es debilidad. Acá sí hay que hacer un punto. La cátedra sostiene que hay una dependencia epistemológica. ¿Por qué? Porque la comunicación toma los métodos, las teorías, las formas de conocer de otras ciencias sociales, pero le pone su impronta singular con una mirada comunicacional. Por eso es dependencia y no debilidad. Bien. El de la ficha de cátedra, como verán, es un texto cortito, no llega a las 20 páginas, pero sí tiene mucho contenido. En la segunda parte de este texto vamos a ver 3 conceptos modales que nos van a ayudar también para identificar el Estatuto Científico de la Comunicación. Bien. Estos 3 conceptos, el primero es el de paradigma, que se toma la definición de Kuhn, ¿no? Que dice que un paradigma está constituido por las realizaciones científicas universalmente reconocidas y que por cierto tiempo proporcionan modelos de conocimiento a la comunidad científica. Para Kuhn, entonces, los paradigmas son inconmensurables. ¿Por qué? Porque no pueden medirse, son diferentes y por lo tanto no se pueden comparar. Tomando esta definición de Kuhn, no es que entonces hay un progreso en la ciencia cuando se cambia de paradigma. Lo que Kuhn plantea es que el progreso en la ciencia solo se da dentro de cada paradigma. Y además, bueno, él después plantea, en el texto lo van a ver bien, pero lo que dice es que cuando hay respuestas que un paradigma da a los conflictos que se dan dentro de una ciencia no alcanzan, no dan respuesta, hay una crisis y hay una puja entre otros paradigmas para ver cuál de todos los que asoman, digamos, pueden dar respuestas más válidas o más aceptadas científicamente. Básicamente es esto último que dice. Entonces, lo que plantea Kuhn es que cambiar de un paradigma a otro no es un progreso, sino que los paradigmas son inconmensurables entre sí, o sea, no se pueden comparar. Tomamos a la autora Esther Díaz. ¿Por qué? Porque Kuhn plantea esto de los paradigmas dentro
de las ciencias naturales, dentro de un paradigma positivista. No puede transponer las dudas a lo de las ciencias sociales. Entonces, Díaz toma el concepto de paradigma de Kuhn, lo relativiza y dice, de nuevo, justamente que los consensos universales no existen en las ciencias sociales. Por lo tanto, dentro de estas ciencias hay que hablar de supervivencia y conflicto entre paradigmas y también entre teorías. La matriz, que es un segundo concepto nodal, es entonces la colocación teórica desde donde se observa el campo, y el campo es el espacio sometido a la observación. Esto se desprende de lo que vimos recién de paradigma. Y el concepto teoría habla de la manera de aproximarnos conceptualmente a la realidad. Por lo tanto, toda teoría tiene implícito un sustento epistemológico y opta por un cuadro metodológico. Es decir, tiene un marco teórico y epistemológico detrás y adopta una metodología, una manera de estudiar y de obrar. Toda teoría, o sea, no hay ninguna teoría que se pueda pensar por fuera de un paradigma, por fuera de una matriz teórica. Para hablar de las teorías de la comunicación, vamos a ordenar el estudio en dos visiones respecto de la comunicación, que es la visión instrumental y la visión de los fenómenos asociados a la cultura. De nuevo lo repito, vuelvo al inicio. Esta no es la verdad absoluta. La cátedra de comunicación usó estas dos visiones que para nosotros, a nuestro entender, desde la introducción a la comunicación, son las más acertadas para inmiscuirnos en este estudio. Obviamente hay otros y habrá otras maneras de explicarlas y demás. Pero bueno, entonces estábamos en la visión instrumental. ¿Qué piensa esta de la comunicación? Ve a la comunicación como herramienta. O sea, está por fuera del hombre, por fuera del individuo. La comunicación en estas vías es unidireccional, lineal y se caracteriza por ser medible, observable y cuantificable. La visión instrumental se escribe en el paradigma positivista o empírico, aquel que surge de las ciencias naturales, que se llama también el paradigma prediccionista. Dentro de la visión instrumental, lo van a ver de nuevo, lo repito en la próxima clase, pero podemos nombrar la teoría de la información, el modelo matemático, la teoría funcionalista, la teoría crítica y la teoría de la dependencia. La segunda visión que tomamos es la visión de los fenómenos asociados a la cultura. Lo que menciona es que la comunicación y el hombre son inseparables de los fenómenos. O sea, la comunicación no es una herramienta, la comunicación de nuestra vida y es inseparable a nosotros, a nuestros procesos. El hombre es un ser social dentro de un entorno cultural que inevitablemente conlleva una necesidad y capacidad de comunicarse. El modelo comunicativo puede ser bidireccional, o sea, ya no es lineal, puede ser bidireccional de un extremo al otro o multidireccional. En esta visión de los fenómenos asociados en la cultura, tanto el emisor como el receptor son activos. No vamos a hablar igual de emisor y receptor en estas teorías, después lo van a ver, pero como conceptos que tomamos, el emisor y el receptor son activos, productores de sentido y significación. La visión de los fenómenos asociados a la cultura corresponde a un paradigma hermenéutico o interpretativo, es decir, que se basa en las nociones de comprensión, significación y acción. El paradigma positivista quiere describir, estudia, teoriza para describir. El paradigma hermenéutico quiere interpretar, conocer. ¿Sí? Bien, ya estamos llegando al final.
quizás es mucha información todo esto para una primera clase. Sepan que estos conceptos, que todo lo que empezamos a ver hoy, lo vamos a seguir trabajando. Ya les digo, por ejemplo, para los dos paradigmas, los dos tipos de paradigmas, lo vamos a ver la clase que viene con las teorías. Vamos a estar siempre volviendo a estos conceptos. Por eso es que nosotros vemos estos dos textos en la primera clase, ¿no? Porque van a ser una guía para nosotros y para todos los temas que vienen. En cuanto al texto de Amar a la Rosa, no me quiero detener mucho porque ya estamos en el tiempo. Básicamente se hace un recorrido un poco más profundo, o sea, lo explica el mismo autor, ¿sí? ¿No? Lo que la Cátedra de Comunicación 1 subrayó, digamos, para su texto tomó de Amaro. Amaro lo desarrolla un poco más, es un texto igualmente corto, son 12 páginas nada más. Ahí si quieren hagan nuevamente hincapié en la visión transdisciplinaria para abordar la comunicación y Amaro describe en esta visión transdisciplinaria 3 criterios fundamentales para llevarla a cabo: complejidad, niveles de la realidad y la lógica del medio incluido, que básicamente es la coherencia entre estos 3 niveles que él describe. Y por último, al final del texto, habla de las necesidades, o sea, de qué se necesita para poder llevar a cabo trabajos transdisciplinarios. Así que bueno, finalizando esta clase, si quieren, como fue un trabajo propuesto para hacerlo de manera grupal, o sea, en parejas o de a 3, revisen su toma de apuntes. Espero que las herramientas digitales propuestas les hayan ayudado, ¿sí? Porque esa siempre va a ser la idea. No complejizarles la labor, sino ayudarlos a desarrollar herramientas y a que tengan más recursos digitales para poder estudiar, básicamente. Así que bueno, como propuesta para la próxima clase, y esto sí es un trabajo individual, les vamos a pedir que hagan un resumen de cada texto a partir de los apuntes que tomaron, y obviamente después de la lectura detenida de todos estos textos. Háganlo como quieran, donde quieran, pero lo van a tener que subir a un Padlet y compartirnos el enlace de ese Padlet que crean. Esto sí es un trabajo individual que lo van a tener que hacer para la clase que viene. Obviamente cualquier duda, consulta, cualquier cosa que ustedes necesiten, nos escriben acá abajo en el foro de consultas generales si no es algo propio de esta clase, o nos mandan un mail, como le dijimos en la primera clase. Bueno, nos despedimos. Espero que tengan una buena semana y que les haya servido este recorrido teórico que hicimos. Nos vemos pronto. Saludos.